Más y Más Podcast. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Y en este episodio de Queremos Ayudarte cuento con la presencia de más de una vecina casi del estudio de grabación, reincidente, si no me equivoco. Todavía no había venido a este podcast, pero sí que nos habíamos visto en los micros en mi otra faceta, en el podcast de gastronomía, y en este caso nos acompañas en Queremos Ayudarte, que ya es una declaración de intenciones absoluta, y contamos con profesionales que nos ayudan y que comparten su conocimiento. Y en este caso hablo de Susana Sánchez. Susana Sánchez, además de asturiana, es dietista nutricionista, especializada en este sector desde hace muchos años y que hoy nos acompaña para hablar de un tema que seguramente más de uno tiene en la mente, que es las Navidades nos hemos pasado. Lo primero, Susana, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, como siempre, por contar conmigo y poder aportarte ese granito de arena, ¿vale? A ver si os puedo ayudar. Pues estoy 100% segura de que quieres y que nos vas a ayudar. Sí. Hay un problema que es los remordimientos. En la alimentación, muchas personas, por H o por B, deberíamos de controlar, pero en un momento dado nos pasamos. Vemos ese momento de jolgorio que además en España pasa mucho, que es celebrar y se nos va de las manos el comer un poco de más, en vez de controlar en ese momento, pues digamos que ya nos hemos pasado y llega el momento de abrocharse el cinturón fuerte y de volver con esos, pues me pasé, ahora voy a hacer todo lo contrario, ¿no? A restringir la ingesta calórica, a casi castigarnos. ¿Qué opinas como licenciada en nutrición de este tema? Bueno, yo lo veo un peligro, evidentemente. Si nos hemos pasado un poco las Navidades, hay que hacerlo un poco desde un punto de vista de manera consciente, ¿no? Intentar, pues disfrutar de la familia, de los amigos, son muchas celebraciones, pero luego volver o retomar tu alimentación, pues de siempre, una alimentación saludable. Yo siempre hago mucho hincapié basada en la dieta mediterránea y volver a tus pautas sin caer en el error de utilizar dietas o métodos muy drásticos como batidos sustitutivos o el ayuno intermitente mal pautado o dietas con una restricción calórica bastante importante, que lo único que te hace es, resultado en la balanza puedes ver, pero ¿qué estás perdiendo? Eso es otro tema diferente, ¿no? Entonces volver a las pautas de siempre y, como bien hablábamos en Navidad, que ya han pasado, disfrutar de esas Navidades que hacemos mucho hincapié con la familia y luego pues ya nos ponemos manos a la obra, comer saludable. Claro, por a veces ese efecto o ese daño colateral que tiene el restringirnos, que nos lleva a, en cuanto bajamos la guardia, lanzarnos otra vez a la comida, ¿no? Como que cuando tienes la sensación de estar quitándole al organismo, el organismo te lo pide. Claro, es como al fin y al cabo es una mala relación con la comida. Si tú no llevas unas buenas pautas, no aprendes a comer, no aprendes, no solamente la palabra nutrirse, ¿no? Una alimentación equilibrada, pero a tener un concepto de que comer brócoli no es aburrido, no tiene por qué ser aburrido tampoco, o comer una pechuga de pollo, claro, si la tiras ahí de cualquier manera, sí, pero saber un poco también jugar con los alimentos y tú, como buena gastrónoma lo sabes, utilizar un poco tiempo la cocina, o sea, evidentemente tendremos que volver a cocinar algo, ¿no? Y de hecho ahora mismo en todos los supermercados nos ayuda muchísimo porque tenemos una gama de alimentos procesados saludables que nos pueden facilitar la vida, pero hay que volver a cocinar, ¿no? Y cuando nos pasamos, pues ser consciente, pues disfrutar un poco, o sea, no está reñido una alimentación saludable como de vez en cuando, pues comerte un trocito de tarta, no podemos utilizar... Sin ese remordimiento, ¿no? Sin ese remordimiento. Es lo que nos mata.
porque luego es eso, cuando tú comes con un sentimiento, o sea, con remordimiento, te surge el sentimiento de culpabilidad y muchas veces del autocastigo o falta de autoestima con uno mismo, que te mortificas, ¿no? Entonces, ¿qué te hace eso? ¿Ayudarte a seguir luego al día siguiente a hacerlo bien? Todo lo contrario. Eso está más que demostrado en psiconutrición. Lo que te hace es que al día siguiente todavía te vas a pasar más por ese sentimiento que tienes de culpabilidad. Entonces, sí que es importante aprender a comer y el pensar que comer de manera saludable no es un castigo. Exacto. Además tienes un libro, que es La cena está lista, que aprovecho para que los oyentes lo ojeen. Tengo. Ya, ahora tienes dos, es verdad. Sí, además hace un año saqué tengo los segundo, dos, pero el de La cena está lista, que fue el primero que tuve en mis manos, que es muy facilongo. Tuyo, me pareció algo muy interesante porque durante mucho tiempo lo que tú dices, se separaba comer bien con disfrutar. Y yo creo que la gastronomía tiene que ir completamente enlazada a la nutrición y viceversa, porque cuando la gente disfruta en la cocina, aunque sea haciendo una pechuga de pollo, pero a la pechuga de pollo le pones 4 hierbitas, lo presentas bien, te entra por el ojo, ¿no? Yo creo que, no sé cómo, ¿qué opinas? El segundo libro se llama Cocina, disfruta y gana salud. Exactamente. Que quería, que todo el mundo me dijo que largo, no es ese título ya, pero es que refleja lo que yo quería en nutrición también. O sea, comer de manera saludable y bueno, y disfrutar cocinando también, que eso te quita mucha ansiedad, por cocinar, por la comida también, el disfrutar un poco cocinando y tener, pues lo que bien tú dices, una pechuga de pollo pues no tiene por qué ser ahí tirada blanca, ¿sabes? Sí, exacto. Sino con especias, le puedes echar un aceite con un poco de albahaca o lo puedes hacer con unos trocitos de piña a la plancha y un poco de curry y eso, pues bueno, todo a nivel un poco hormonal también te da satisfacción, ¿no? Entonces, el comer de manera saludable ahora mismo no está reñido con el comer aburrido, ¿no? Y seguramente más de un oyente en este momento esté pensando, ok, vale, pues tengo remordimientos. Cuando me paso, luego, ¿qué podemos hacer ante eso? O sea, alguien que nos esté escuchando y diga, me pasa un montón, yo estaba precisamente haciendo eso, la dieta de la piña o la dieta de no sé cuánto, porque me había pasado y vale, entonces ya me acabo de dar cuenta de que lo estoy haciendo mal. ¿Qué deberíamos de hacer en ese momento en el que, pues por H o por B, por las fiestas de Navidad como ha sido ahora, o por muchos cumpleaños, por la vida laboral, que mucha gente achaca, no, es que yo como todos los días fuera de casa, entonces no puedo cuidarme, no sé qué hay que hacer para no sentir ese remordimiento, porque muchas veces lo haces, te resignas a que esa es tu vida, pero luego te sientes mal. ¿Qué debería hacer ese oyente? Bueno, es un poco complicado, ¿no? Porque volvemos a insistir en esa relación buena con la comida, pero si tú, por ejemplo, te pasas al mediodía, ¿no? En una ocasión, siempre puedes a la noche, o sea, no es la palabra compensar, porque tampoco tenemos nada que compensar, pero sí que reconducir tu día, pues intentar hacer una cena como pues un poco más ligera. ¿Sabes? Yo siempre le digo a mis pacientes, llenaros el plato de verdura. Incluso como truco cuando sales a comer fuera. O sea, por ejemplo, tú sales con tus amigos, pues intenta pedirte una buena ensalada de guarnición, por ejemplo, y quitar un poco el pan y las patatas, que tanta mala fama, volvemos a ello. O pues compartir un postre. Tampoco tienes por qué, como estás comiendo afuera, ir a tope, ¿no? Venga, voy a meterme que no pasa nada. Y sí que luego el resto del día o el resto de la semana te da tiempo a compensar. Yo no creo, y está mal utilizada la palabra compensar, pero reconducir, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero la verdad, por saltarte la dieta en una ocasión, no vas a estropear toda la semana, ¿de acuerdo? O sea, esto de manera generalizada. Luego hay gente que tiene, bueno, pues trastornos hormonales o situaciones o unos medicamentos o dejó de fumar y claro, su metabolismo ya trabaja a otro nivel y bueno, para eso tiene que ir a una consulta de un nutricionista y consultarlo, pero lo que es el día a día, tú porque te saltes una comida en una ocasión, lo puedes reconducir. A la cena, pues un buen platito de verduras o una buena crema de verduras con una tortillita con un poco de pescado, un poco de, venga otra vez a la piña, piña y papaya, que además son muy digestivas, ¿vale? Y ya está, no pasa nada.
Y también salir un poco a comer fuera, pero no como si fueras los toros en San Fermín, por estar fuera de tu casa. Claro, porque sé, cuando tienes esa restricción, luego, si restringes mucho, luego cuando ves la comida te puede la ansiedad. Claro, ¿no? en todas las dietas, sobre todo, que hacen una restricción muy importante de los hidratos de carbono, realmente luego, claro, es como un mono. Cuando sales, es como que el hidrato te llama mucho, el hidrato, pues la patata, el arroz, la pasta, ¿sabes? Es como que te llama más la atención. Por eso yo insisto mucho que la gente haga como un plato equilibrado, un plato saludable, o el plato de Harvard, que siempre esté lleno de verduras, que estén presentes todos los macronutrientes, que esté pues los hidratos de carbono, pues un pañadito de pasta o de arroz o la patata y la proteína, que esté equilibrado, para que cuando tú salgas tampoco sea como que no veas fin, ¿no? Y es normal que te atraiga la atención más lo prohibido, siempre Exacto, es así. Sí, es que el ser humano es... Sí. Si hay prohibición, allá vamos, prohibido. ¿no? Y está muy en auge, ahora lo vemos en internet todo el rato, en las redes sociales, el tema del mindful eating, ¿no? Sí. Una de las cosas que critican mucho es que muchas veces estamos comiendo delante del ordenador, comiendo delante de la tele, los niños con el iPad. ¿Qué opinas de eso? Claro, eso, el mindful eating o comer de manera consciente, no es que yo soy muy española. Haces bien, perdona. Yo soy muy de aquí, de comer de manera consciente, ¿no? Lo que te hace es que trabajas mucho la saciedad, porque en todo momento estás consciente. Pero bueno, en la vida en general, ¿no? Hay que ir un poco más consciente, a ver si lo trabajamos en general, mi propósito Total. del 2023, ¿vale? Te vas a saciar antes, porque estás disfrutando un poco de los sabores, estás siendo consciente, como dice de la palabra, de lo que estás ingiriendo. Y si no, yo os invito a que hagáis esa reflexión. No hay mejor evidencia que ponerlo en práctica. Tú cuando estás comiendo o qué sé yo, en casa a lo largo del día o picoteas y te paras a reflexionar al final del día, dices tú, meca, no solo me comí el brócoli y la rajita de salmón, ¿no? Y la galleta y el trocito de chocolate, no somos conscientes a veces de esos picoteos, que eso sí que es lo que estropea la dieta al final del día, los picoteos esos por los índices de glucosa y glucemia que hay, ¿no? Entonces, y el mindfulness eating va también un poco más allá, también el decorar el plato de manera correcta, o sea, con colorines. Esa palatabilidad. Eso es, no hay todo tirado, ¿sabes? Un poco, pues la zanahoria, el brócoli, la calabaza, el pimiento, que tiene unos colores como muy alegres, y eso también te va a estimular un poco a nivel sensorial, ¿no? Y es muy importante ese punto. De hecho, yo creo que es, digamos, en las consultas de nutrición trabajamos mucho el tema, el hambre emocional. Ayudamos al paciente a diferenciar entre hambre fisiológico, cuando comes porque realmente tienes hambre, o hambre emocional, cuando todas tus emociones del día se presentan, ¿no? Ahí de repente, pues un mal día, un buen día, una discusión. Entonces es cuando empiezas a picotear. Si tú haces ese picoteo de manera consciente, vas a querer comer menos. Total. Si tú, por ejemplo, que es normal, que tampoco pasa nada, si tú al final de un día pues tuviste un mal día, cenas y te apetece un trocito de chocolate o una galleta, si tú te sientas tranquilamente con una infusión a tomar ese trocito de chocolate, como yo digo, 80% de cacao, que si encima lo metes en un dátil es como un bombón de los de exquisiteces, me sale mal. Sí, pero porque es que me sale agua en la boca al decirlo, pero probarlo, una oncita de chocolate con un dátil y disfrutarlo. Disfrutarlo es lo importante, porque disfrutarlo. Eso, claro, cuando nace este podcast, nace a través de tus redes, hablando de lo de los remordimientos, etcétera. Porque no lo estás disfrutando cuando lo comes, no lo estás disfrutando a posteriori, claro, porque te arrepientes y al final has dicho, vale, me he metido el homenaje claro, padre, no he disfrutado de ese momento de reunión con mi familia en el que bajo de la guardia y encima a posteriori me encuentro mal por haberlo hecho. Entonces ni disfrutas en el momento ni disfrutas a posteriori.
Entonces, que el disfrute y la conciencia cuando del estamos momento. comiendo. Tú te sientas, te tomas, como decía, esa infusión con la oncita de chocolate y el dátil, disfrutando, y no vas a querer seguir comiendo. Si lo haces con un sentimiento de culpabilidad, luego vas a querer comer más. Es como otro ejemplo. Tú imagínate por la tarde, ¿no? Manolita, que se levanta de la siesta o que recogió la cocina y le apetece una galleta. Entonces va a la nevera y coge una manzana y vuelve y coge un yogur y sigue en su pensamiento la manzana La y vuelve, galleta. eso, la galleta, y vuelve trozo de jamón de york, otro trozo de queso. Al final Acaba comiendo la galleta. se va a comer la galleta. Entonces, ¿qué te engordó? ¿La galleta? No, te engordó la manzana, el trozo de jamón york, el queso. Entonces digo, Manolita, siéntate, toma tu café o tu infusión con tu galleta que te apetezca, y esa no es el problema de la dieta, o no es lo que te va a hacer perder la pauta de tu día o estropear el peso de manera semanal. Es el no disfrutar, Sí. el no ser consciente y seguir picoteando. Y eso es lo que podemos decir así, para ponerle un broche final, el hambre emocional, que es lo que nos hace muchas veces, ¿sabes?, que nuestras emociones estropeen el día a día. Ahora, las navidades, ni emocional ni nada, las navidades es para disfrutar con la familia. Claro, ¿no? y trabajarlo, incluso por ejemplo, si nos hemos dado cuenta, lo bueno es darse cuenta. Darse cuenta. Exacto, entonces ahora pues si estás escuchando este episodio y te das cuenta de que quizás no lo has vivido de la forma más saludable mentalmente, hablo, estamos a tiempo de reconducirlo, Sí, ¿no? y luego el día a día, pues hacer un pequeño diario para reconducir, ¿no? Y coger, pues a lo largo de tu día o al final del día, escribir un poco un resumen de lo que hayas hecho para intentar ir corrigiendo pequeños matices, pero que yo insisto mucho, una galleta o un trozo de chocolate no es el problema es comer de manera compulsiva, y al no ser consciente, tú fíjate, comes hasta más deprisa. Claro. Y ahora los estudios no solo hablan de aquello que nos decían, que al comer más deprisa comes más cantidad y no te sacias, sino que al comer más deprisa cargas más la cuchara o el tenedor. Es como, venga, una pala de comida, o sea, metes de más cantidad de cada vez, o sea, más Sí. deprisa y mayor cantidad. Esto está súper demostrado. Y luego el mensaje, que El no mensaje, llega hasta claro. después de un rato, y entonces igual Claro. ya estás lleno, pero tu cerebro Claro. no lo Tú, sabe. por ejemplo, el proceso de saciedad empieza con la masticación, no solamente cuando llega al estómago, porque nuestros músculos de la mandíbula empiezan a mandar señales al cerebro. Sí, claro, si encima ya no masticas, cuando comes deprisa no masticas, no le das ni tiempo a la mandíbula que le mande ese mensaje al cerebro. O sea, entonces, comer de manera consciente, de manera despacio, hay un manual que yo les doy a mis pacientes que se llama Come despacito, así un poco como la canción, ¿no? Sí. Y entonces te ayuda un poco, te da trucos para comer eso pues de manera más lento y siendo manera consciente, es el truco, pero también lento y bonito, también en el plato, insisto mucho en eso, en intentar trabajar eso. Bueno, y tú como buena gastrónoma lo verás, no es lo mismo ir a comer a un sitio que te tiran todo ahí en un plato, ¿no? Que No, está... mismos ingredientes, mismo sabor, según cómo lo emplates, cambia por completo. Sí, y además ahora no hay tanto mito hasta ciertos, por ejemplo, alimentos. Un brócoli, lo cueces un poco al vapor, lo salteas con unos ajitos, le pones unos daditos de queso feta y ya cambió totalmente el sabor. Total. Y sigue siendo, hombre, un poco más de calorías estamos metiendo por ese queso feta, pero te estoy hablando de 40 calorías. Sí. Y estás disfrutando un Exacto. poco de ese plato, ¿no? También. Exacto. Sí, que comer saludable, digamos que ya no está tan reñido en la mente del paciente con el disfrute. Sí, tú Eso es fíjate, muy ahora importante. hay muchos supermercados que tenéis ya las migas de coliflor ya ralladas, ¿no? Que eso, ay, coliflor, que mal huele en mi casa luego, pues ya las tienes ralladas y para hacer con un cuscús y meterle otras verduras, o sea, que se puede disfrutar de una comida saludable. Eso, claro, tienes también un poco que prepararte y decir, saludable no es igual a Aburrido, hospital o sí. aburrido o a enfermo. Saludable, ¿no? Es por el bienestar de uno mismo. No solo físico, también mental, que la comida
yo creo que es la base de muchas cosas. Exacto. Era la siguiente pregunta que se me estaba ocurriendo, que es la importancia también de la vinculación entre ya no solo la gastronomía, como decíamos, la nutrición, sino la nutrición y la psicología, ¿no? Que lo verás en clínica muchas veces, que tenéis que ir de la mano psicólogos y nutricionistas. Sí, de hecho yo aquí en Oviedo trabajo con varias clínicas, ¿no? Que me mandan a sus pacientes y bueno, que es como se debería de trabajar siempre, ¿no? Un poco unidos, porque se está viendo también muchos trastornos de conducta alimentaria, ¿no? No solamente ese perfil que teníamos de niña con anorexia, sino mujeres ya de cierta edad con bulimia, o mujeres, fíjate que esto ya lo oí yo hace muchos años en un congreso que estuve en Finlandia, que exponían la preocupación de mujeres que estaban permanentemente a dieta, que terminaban con trastornos de comedoras compulsivas, que se levantaban. Trastorno del abuso, ¿no? ¿Cómo es este trastorno por atracón que yo no había oído hasta hace 2 años? Sí, ahora es como un trastorno de conducta alimentaria también. Sí, exacto. Sí. Y eso es, no solo bulimia y anorexia, que es lo que se conoce por atracón, efectivamente, y muy relacionado además a lo que mencionabas antes, a muchos periodos, como decías, de dietas restrictivas que les llevan luego a ese momento. En un podcast anterior hablamos con una profesional sobre el trastorno por atracón y decía, ese momento en el que tú te vas a la nevera y incluso a escondidas de ti mismo, solo con la luz de la nevera por la noche, no eres ni consciente de lo que estás haciendo. O sea, vas, como te has estado, cohibiendo todo el día y castigándote, llegas por la noche y claro, luego te sientes mal. Luego yo a veces es lo que digo en consulta, vamos a ver. Si tú desayunas una infusión con una rodaja de limón y un poco jengibre, venga, para los gases, os voy a dar un truco ya ahí, ¿eh? Una infusión que cueces en agua hirviendo, echas un trocito de jengibre y un poco de limón. Eso es buenísimo para las digestiones y los gases, eso anotarlo como truco. Luego, a media mañana te tomas medio kiwi, comes una hoja de lechuga y por la noche tienes ansiedad. No, hija. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? No es ansiedad lo que estás teniendo. Entonces quiero... por eso unas pautas bien llevadas a lo largo del día. De hecho, yo siempre intento trabajar eso, el hacer un desayuno, bueno, dentro de el hambre con el que te levantes. No todo el mundo a primera hora de la mañana es capaz de desayunar o ingerir, por eso tampoco es obligatorio desayunar, eso también lo tengo que decir aquí, ¿vale? Pero si haces una buena comida con tus verduras, tu fuente de hidrato de carbono, sobre todo integral, que te va a producir saciedad, arroz, un poco pasta, la patata cocida, que la patata cocida, otro truco, la dejamos enfriar por ese almidón resistente, la proteína que te quepa más o menos en la palma de la mano, un yogur y le metemos un poco de avena y semillas, ¿vale? Hoy te meriendas una fruta, quizás a la cena con una crema o un caldo o una tortilla de algo, ya está. Y no estamos hablando de un tema de que tus emociones no hayas tenido al final del día, sino que a lo largo del día estás bien alimentado también, ¿no? Exacto, y que no sea el premio a la comida, que eso se hace desde que somos pequeños, que ya hicimos un podcast solo de eso en Queremos Ayudarte, porque muchas veces es el mensaje que llevamos desde que somos pequeñines. No sé qué, te doy una galleta, el niño llora, te doy una galleta, no sé qué, y como que luego de mayores estás triste, helado. Luego, por no hablar de toda la influencia y todos los estímulos que nos encontramos en los medios de comunicación, ese MUPI de esa chica maravillosa que hay un 1% de las mujeres tienen esas medidas, pero parece que el objetivo de todas las mujeres tiene que ser eso, que no lo es precisamente ser premio Nobel de química, suele ser modelo, ¿sabes? De hecho, todo va un poco unido, ¿no? Y al final igual el no quererte a ti mismo también hace que no tengas un control sobre la comida. Entonces, quizás también es comida, controlar, quererte también a ti mismo un poco, gustarte, ¿no? No solo lo físico, o sea, todo el mundo, creo que todos tenemos algo muy que hay que destacar y saber, ¿no? Encontrarlo. Y va también unido a la comida, quiero decirte que al final hay un libro muy bueno que se titula así, Las emociones se sientan a la mesa. ¡Ay, qué bueno el título! Sí, y entonces te explica cómo si estás alegre comes, cómo si estás triste comes.
Entonces al final, si tú no estás a gusto contigo mismo, pues también no deja de ser otra emoción y hay que saber, no sé, distinguirlo un poco, también ese hambre fisiológico de todo el día o el hambre un poco emocional, y que tampoco pasa nada porque un día te comas un trocito de tarta de 3 chocolates. Al contrario, hay que disfrutarla y no tener ese remordimiento. Por último, bueno, ya hemos hablado todo el episodio de este tema, pero las dietas milagro, que es lo que decíamos de los medios de comunicación, muchas veces de lo que vemos en redes sociales. El otro día ponía un ejemplo de la dieta que lleva haciendo 25 años, me parece, Victoria Beckham. Su exceso era comerse un biscote de integral con sal. Con ese mensaje que le estás mandando, quizás a una mujer de 50 años no, pero a una niña de 15 me parece un poco dramático porque, claro, es otra vez el volver a esas dietas de, claro, es una chica que debe de tener un índice de masa corporal del 9. De 9, sí. Sí, porque es y grasa cero. Mínima. Entonces, que eso tampoco es saludable. Exactamente. Y que eso también lleva quizás un perfeccionismo mal llevado, no sé cómo estará mentalmente, pero es un mensaje como, haz la dieta de... El artículo era casi más como para que supieras cuál era la dieta que hacía Victoria Beckham para ser como eso ella. También pasó con los ayunos intermitentes. Sí, ¿no? Yo soy muy fan del ayuno intermitente, bien hecho, pautado. Claro. Muy fan, pero bien pautado. Entonces se puso de moda, no recuerdo muy bien, cuando el confinamiento más o menos... Sí, que había una aplicación que te decía cuándo comer y cuándo no. Claro, si tú no llevas una correcta alimentación no puedes hacer un ayuno intermitente, tienes que primero ordenar tu alimentación, pautarla bien, saber comer de manera saludable en esas 8 horas, si lo vas a hacer de 16 horas o si lo vas a hacer de 12. Yo soy muy fan del ayuno intermitente de 12, que viene siendo lo de las abuelas, cenar temprano. Eso tiene más truco. No, y además de entender fisiológicamente los problemas. Claro, si lo primero que metes después de un ayuno de 12 horas es un azúcar, te va a pegar un viaje que te va a poner a vivir. Yo tenía una paciente que vino a la consulta que no obtenía ningún resultado, y luego también, que otra nota que voy a poner del ayuno intermitente, rompía el ayuno intermitente de 16 horas con un pincho de tortilla y una Coca-Cola. Lógicamente no vas a tener un beneficio, ¿no? No obstante, desde aquí también, hablando un poco así de dietas milagro, porque ahora lo que más de moda está es el ayuno intermitente, y a ver esta primavera que nos sorprende que se pone de moda, porque cada primavera es una historia diferente, ¿no? El ayuno intermitente no bajas más o no pierdes más peso que con una dieta con restricción calórica, para nada. La gente está muy confundida. Si tú al final del día llevas una dieta de 1500 calorías, 1800 calorías, dependiendo de tu gasto, no vas a bajar más que con un ayuno. El ayuno tiene otras connotaciones y otros beneficios muchísimo más interesantes que quedarnos simplemente con el ayuno, con la pérdida de peso. Y uno de los beneficios del ayuno intermitente, por lo cual yo a veces ayudo a la consulta que lo hagan, insisto, con el de ayuno intermitente de 12 horas ya me quedo, me es suficiente, ¿vale? No hace falta hacer más cosas, porque nos ayuda mucho, y eso como TIC, a diferenciar entre el hambre fisiológica y el hambre emocional. Cuando vas practicando el ayuno, sabes diferenciar esas señales del cerebro. El escucharnos, escuchar al organismo, que a veces suena un poco místico, pero es real. Hay veces que no nos paramos a decir, tengo sed, tengo hambre, no, es ya estoy en la nevera y no te diste cuenta ni de cómo llegaste, como cuando vas en piloto automático conduciendo. Le podemos poner nombre también, cortisol, que te encanta. Exacto, cortisol. Que te encanta el cortisol. Tengo un asquito porque es como todo el cortisol. Todo es el cortisol. Sí, exacto, y las hormonas en general. Sí, oye, pues un ayuno intermitente, pero bien pautado. ¿Sabes? Si no comes bien, primero corrige la alimentación y luego a ver qué dieta milagro se pone este verano, primavera, porque cada primavera es una La vuestra historia. Es una ciencia muy compleja, porque cada poco están saliendo alguna cosa... Cada primavera. Cierto es que cada vez yo creo que vamos más a cosas, entre comillas, menos alarmantes. Cuando yo era pequeña, adolescente, era tremendo las cosas que se llegaban a oír. La piña y el pollo. Exacto. Además era por ese orden, piña, pollo, yogur. Exacto. No podía romper el orden. Sí. Exacto. Hombre, yo creo que las redes son muy interesantes porque hay muy buenos profesionales
como es tu caso también, que tiene este interés un poco, ¿no?, por el mundo de la nutrición, que yo sé que te gusta mucho. Hay muy buenos nutricionistas que dan mensajes. Yo mismamente desde mi Instagram cuelgo un montón de recetas que yo creo que no. Inciso lo dejaremos en la descripción Eso, del podcast, sí, para que te puedan cotillar, y de los 2 libros. Y de los 2 libros. Pero que lo haces un poco porque, porque te apasiona también un poco este mundo, ¿no? Y luego, oye, si el que quiera venir a consulta, pues fenomenal, yo encantada, ¿no?, que venga todo el mundo. Pero hay muy buenos nutricionistas, hay muy buena gente que da mensajes, y luego yo creo que es gente que no es nutricionista que se sube al carro, porque es que claro, la nutrición es muy golosa, y si tú eres una niña influencer un poco mona, pues el colgar lo que estás comiendo ese día te da mucho tirón muchas veces. O sea, y hay veces que se dan consejos que ese es el peligro. Claro, porque además cada cuerpo es un mundo, cada situación es un mundo, y no es lo mismo una chica X que su día es: me meto 4 horas de gimnasio, me voy a dar un masaje y me voy a poner ciertas cremas, me voy a hacer un tratamiento, que una persona que tiene un trabajo día a día sedentario, que no puede hacer la misma dieta. Y luego las partes que se enseñan y las partes que no. Efectivamente. Porque muchas veces es: madre mía, esta chica está todo el día comiendo brócoli. O al revés, todo el día comida basura, y en realidad solo pone eso esos días, pero luego el resto del día está comiendo otra cosa, etc. Entonces no podemos... Claro. Y luego gente que tiene pues ese 1% que no tienen el gen ahorrador asqueroso, ¿no?, entre comillas, y de broma, y que no engordan. Pues oye, esa suerte que tienen, pero además deberían de mirar por su salud, porque lo importante es estar saludable, no estar delgada. Efectivamente, y de hecho cuando tú, por ejemplo, una de las cosas que se hacen en consulta, normalmente en la primera entrevista, ¿no? Hablo un poco cómo trabajo yo, pero la mayoría de los dietistas o nutricionistas trabajamos más o menos todos un poco igual, el mismo protocolo. Haces una medición para ver la composición corporal, que eso sí que es muy importante, más que el famoso IMC, índice de masa corporal, que solo te relaciona la altura y el peso, que eso ya está súper desfasado. ¿Cómo se dice? Un halterofílico puede tener el mismo IMC que yo y tener la mitad de... De hecho, fíjate, lo propone el IMC, la SEDO, que es la asociación que estudia la obesidad, en el año 2000. Y ahora en el último congreso que yo estuve ahora en noviembre del 22, la misma SEDO nos dicen que no podemos utilizar el IMC. Claro. Es un patrón de referencia, ¿vale? Pero que hay que hacer mediciones y ver un poco la composición con las herramientas que ahora tenemos un poco en consulta. Por eso también es importante ir a buenos profesionales que estén con esas herramientas, con un medidor de bioimpedancia, y que vea tu composición corporal. Que lo notas en la ropa, ¿eh? Sí, no, también. Sí, total, porque puedes pesar más porque es músculo, pero haber reducido en... Y las dietas milagro, ya para rizar un poco el rizo, ¿qué consigues con esas dietas milagro? Pérdida muy rápida de peso. ¿Por qué bajas muy rápido? Porque estás eliminando todo el líquido del cuerpo de manera rápida y parte de la masa muscular. A ti lo que te interesa es perder grasa, que es lo que tiene el doble de volumen o el triple de volumen que la masa muscular. ¿Qué pasa cuando haces una dieta milagro, por lo cual pierdes líquido, por lo que pierdes masa muscular? De hecho, hay muchos sitios que te dicen que incluso no hagas ejercicio. Tú fíjate qué tontería tan supina, ¿no? Que tu metabolismo cada vez va más lento, claro, cuando haces una restricción muy fuerte, y de ahí vienen esas famosas adaptaciones metabólicas. El cuerpo aprende a ahorrar. O sea, me dice, espérate, ¿qué me están haciendo aquí? Entonces voy a consumir todavía aún menos. Entonces, luego hay un efecto rebote por la pérdida de masa muscular, que fue bastante importante, y tiendes a recuperar toda la masa muscular que hayas perdido. Es decir, que si perdimos 10 kilos y 5, voy a ponerlo la parte buena, que no son así, 5 son de masa muscular, el cuerpo va a tener ese efecto rebote a recuperar esos 5 kilos de masa muscular. ¿Qué pasa? Que no los acumula masa muscular. Es decir, que para volver a recuperar esos 5 kilos de masa muscular, igual pone 15 de grasa. Entonces, ese es el efecto rebote de las dietas. No es otro
no es culpa del nutricionista muchas veces. Sí. Uno es que rebotamos nosotros, pero otro es esa predisposición del cuerpo a recuperar lo que ha perdido, ¿vale? Y en las dietas milagro, insisto, no se pierde grasa, se pierde líquido y masa muscular. De hecho, cuando tú empiezas a bajar de manera lenta, que yo no me canso de decirlo en la consulta, es cuando realmente estás perdiendo. Claro. Porque estás perdiendo grasa. Entonces, para eso tenemos los medidores, y si no disponemos de esa medidor de bioimpedancia, que todo es un poco a nivel particular, ahí en casa todos tenemos de esas pequeñas basculitas que nos pueden orientar un poco, aunque no son 100% fiables, pero sí que nos pueden orientar. Ver que lo que tú estás perdiendo ahí es grasa, es lo que te interesa. Correcto. Y en las dietas milagro, insisto, no se pierde grasa. Y a ver cuál está de moda este año. Veremos. Ya tengo ganas. Pues así como resumen de este episodio, pues hablamos de la importancia de ser conscientes, del disfrute, de que no haya remordimientos. En el momento en que haya remordimientos, no recurrir a estas dietas milagro, porque como bien acabas de decir, no nos trae nada bueno. Aprovechar y con todas las herramientas que tenemos hoy en día para cocinar que sí. productos saludables pero que sean atractivos, estar en la mesa y vivir el momento, eso. ¿No? Y yo creo que nunca fue tan fácil cocinar saludable como ahora, fíjate. Así aunque es. Tengan tan mala fama todos los alimentos de estos que vienen envasados, hay que leer etiquetas, y hay cosas buenas y que te ayudan en la vida. O sea, quiero decirte, hay purés que ya vienen envasados que están aptos, hay verduras ya troceaditas, picaditas, que solo echas una gotita de aceite y te las haces un wok. O sea, yo creo que ahora es más fácil que nunca el cuidarte y el disfrutar, ¿vale? Sí. Pues muchas gracias por haber estado en Queremos Ayudarte, por tu tiempo, por compartir tu conocimiento, e invitamos a los oyentes que vayan a cotillearte ahí en esa descripción. Cotilleen las redes, porque son cosas que yo trabajo en consulta, así que ahí están para que todo el mundo las disfrute, también yo las cuelgo encantada, que es mi día a día. Pues muchas gracias, Susana, por acompañarnos. Gracias a vosotros, como siempre. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.